Hola, esto es New Books Network en español. Vas a escuchar un nuevo episodio del canal Estudios Ibéricos, una colaboración entre New Books Network en español y Play Ibéricos, presentación de libros de Estudios Ibéricos online. Es un placer poder coordinar hoy una conversación con los coeditores de la antología Libros en el terreno de juego, literatura y fútbol, los profesores John Cortázar y Marimar Bohillos. Libros en el terreno de juego fue publicado en el 2023 por el Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Y en nuestra conversación, tanto Marimar como John pues nos van a destacar los temas más importantes y curiosos que han encontrado en la edición de los trabajos y en su propio acercamiento, por supuesto. Y la originalidad de relacionar el campo de la literatura con el campo del deporte, algo que quizá a primera vista no sea muy común, pero que eso, a primera vista, porque el libro documenta ampliamente la relación tan estrecha que hay realmente entre los dos mundos, al reunir el trabajo de 13 investigadores. Pero primero, ¿quiénes son nuestros autores? Pues John Cortázar Uriarte es catedrático de literatura vasca en la Universidad del País Vasco y es una figura internacional sobre estudios vascos. En la actualidad es investigador principal del grupo de investigación consolidado LAIDA, Literatura e Identidad, grupo muy activo que ha publicado una historia de la literatura vasca en 8 tomos, libro que ha sido traducido también al inglés con el título Contemporary Basque Literature. Es autor de numerosos libros sobre literatura vasca del siglo XX, entre los que pueden destacarse Euskal Literatura siglo XX, La pluma y la tierra, Bernardo Achaga, Basque Literature from the End of the Franco Era to the Present, Contemporary Basque Literature, Kirmen Uribe's Proposal, y en el campo de los estudios culturales, los libros Autonomía e Ideología en el campo cultural vasco y Bridge, Subía, Imágenes de la relación cultural entre el País Vasco y Estados Unidos. La obra de John ha sido traducida a numerosos idiomas, ha recibido muchas distinciones, entre los que destacan que ocupó la cátedra Koldo Mitxelena de la Universidad de Chicago, que el Pen Club de Galicia le concediera el premio Rosalía de Castro por su obra ensayística y que la Diputación de Vizcaya le concediera el premio La Guaseta al conjunto de su obra. Está claro que John es una figura cultural muy destacada y es un honor para New Books en español pues, poder conversar contigo hoy, John. Y Marimar, Muchísimas gracias. Y Marimar, su colega, es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Facultad de Educación de Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Es doctora en Innovación Educativa, miembro del equipo de investigación de LAIDA también. Y me parece muy interesante la perspectiva que ofrece Marimar en el libro precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico. Es coeditora con John del primer acercamiento a este tema de la relación entre la literatura y el fútbol, pero con textos publicados, escritos en euskera. Y esos trabajos se han reunido en dos libros publicados en el 2020 y en el 2022. Marimar ha publicado en revistas internacionales sobre innovación educativa y ha participado en más de 50 congresos científicos y es formadora de docentes también. Y ella misma ha realizado estancias en diversas universidades internacionales, en Holanda, Emiratos Árabes, en Estados Unidos. Así que bueno, vamos muy bien acompañados esta tarde, para hablar sobre vuestro libro, que de verdad a mí me resultó un libro muy interesante de leer. Me gustaron muchísimo la coordinación entre los diferentes temas y los autores y las diferentes perspectivas, porque son muy diferentes, ¿no? Como los diferentes escritores, escritoras se relacionan con el tema de la literatura y el fútbol. Pues bien, pues empecemos por una pregunta sencilla, que ¿cómo surgió el libro? Y quizá que queráis comentar un poco vuestra propia relación o bien con el mundo del fútbol o con el mundo del fútbol y la literatura.
Bueno, un placer para mí también, Anabel, estar hoy aquí con John y contigo y compartir un poco la experiencia de dónde surge esta obra y cómo hemos llegado aquí. Creo que todo comienza con una mala temporada de fútbol del Atleti, ¿no? Si no mal recuerdo, John. Una temporada en la que en el pasillo, tenemos el despacho en el mismo pasillo y hablábamos mucho acerca de si la culpa de que el equipo fuese mal, del Atlético Club fuese mal, era o no del entrenador. Total que ese amor por la literatura y ese amor también por el fútbol nos llevó a plantearnos que quizá habría que indagar un poquito más en esto de la literatura y el fútbol, y especialmente en lo que tiene que ver con la literatura vasca. ¿Y de quién era la culpa, John? ¿Era del entrenador? Parece que sí, ¿no? Parece que sí, vale. Estaba claro que el nuevo entrenador. Bien, bueno, el origen de este libro, o de esta historia, esta es una historia que se va haciendo por etapas, parece más de ciclismo que de fútbol. Comienza en St. Gallen. A la Universidad de St. Gallen me invitan a un curso sobre, esto suele ser más normal, un curso sobre literatura y deporte, no exactamente sobre fútbol, pero ahí lo habían disfrazado, habían puesto deporte, pero era más bien fútbol. Un congreso que organizó Ivette Sánchez, y era un tema al que yo le estaba dando vueltas. Y entonces en ese encuentro pues pude conocer el trabajo de Ivette, a la que yo conocía por otros libros, como eh, Coleccionismo y literatura. Y bueno, pues entonces yo quería importar ese modelo, ¿no? El modelo de trabajar sobre literatura y fútbol. Porque, bueno, el fútbol estaba en aquel momento y siempre ligado, bueno, bastante ligado a mi vida, ¿no? Yo que de niño había sido un jugador muy torpe, pues al final la afición y esto de que un escritor al final es una persona neurótica que tiene que trabajar solo y un investigador académico también, pues bueno, mi forma de escape era jugar con mis amigos a fútbol, pues una vez por semana, ¿no? Y he estado jugando hasta los 67 años, hasta que el fútbol me dejó. Pero eran dos mundos que sí que nos atraían. Bueno, entonces, esa fue la primera etapa. La segunda fue, como acabas de comentar, Anabel, la publicación de dos trabajos en euskera, dos tomos en euskera, sobre ese tema de literatura vasca y fútbol. Un primero que, bueno, que nos ayudó mucho a tener claro qué queríamos hacer, de trabajar con elementos de investigación, de didáctica y de creación. Cada vez que nosotros en estos libros de la historia de la literatura vasca contemporánea que has comentado, teníamos una doble estrategia, que era en primer lugar hablar del género literario en cuestión y luego, bueno, terminar por agotarlo, es decir, hablar de todas las posibilidades que daba el género. En ese primer volumen nos dimos cuenta que había elementos que habían quedado fuera, como la literatura infantil, el ensayo, el cuento, el cómic. Y en el segundo tomo, pues abordamos elementos que no habíamos tocado en el primero. El segundo es un volumen un poquito más breve. Y la tercera etapa es la adaptación de esos trabajos que aparecen en euskera en estos dos volúmenes. O sea, nosotros tenemos que ser necesariamente traductores y exportadores. Si nosotros nos limitamos a editar nuestros trabajos y nuestra investigación en euskera, pues eso queda aquí y no se conoce. Y entonces, bueno, pues el tercer paso, la tercera etapa, fue ver qué trabajos podían interesar a un público exterior y también volver a rellenar huecos que no habían quedado. O sea, cada intento es un intento distinto y diferente, ¿no?
esto de las tradiciones que se van moviendo. El primer tomo, el segundo tomo abordaba elementos que no estaban en el primero, y esta traducción es una recopilación de lo que nos parecía más exportable y también de rellenar huecos que no estaban en los anteriores. Los números en las dos ediciones anteriores, la estructura era tripartita. Dedicábamos una primera parte a la investigación, a estudios que abordasen el tema de la literatura en diferentes géneros, una segunda parte que tenía que ver más con la didáctica y una tercera parte para la creación. En el caso de este último número, el que publicamos en castellano, el Libros en el terreno de juego, optamos por una estructura diferente y decidimos que la obra iba a estar organizada en dos partes. Una primera parte que tuviese que ver con la investigación, en la que seleccionamos aquellos trabajos que considerábamos más relevantes para un lector en castellano, y una segunda parte de didáctica y lectura. Porque vimos en los trabajos precedentes que había mucho que decir en torno a todo lo que tenía que ver con el mundo de la literatura en la literatura futbolística, ¿no? Entonces, ya no solo la mirada desde el punto de vista de los géneros, sino hacer una aproximación más desde la mirada de la lectura en el mundo del fútbol. Entonces decidimos encontrar esa estructura bipartita en lugar de tripartita. Desafortunadamente dejamos de un lado todo lo que tiene que ver con la creación, pero bueno, yo creo que esas eran dos aportaciones que tenían sentido en las versiones en euskera, porque al final estábamos publicando en euskera cuentos o fragmentos de obras que nunca se habían publicado en euskera, y esa era un poquito nuestra aportación. En el caso de esta primera parte, la parte dedicada a investigación, sí que es importante también tener en cuenta que tenemos algún trabajito nuevo, ¿no? Algunos de los capítulos no se habían publicado previamente. Por ejemplo, esto ocurre con el capítulo relativo a los cuentos en castellano. Sí que teníamos previamente un capítulo dedicado a los cuentos sobre fútbol en euskera, pero no a los cuentos sobre fútbol en castellano entre escritores y escritoras vascas. Entonces, esta es una de las aportaciones también que quisimos hacer en esta tercera, edición del texto. Ujú. Muy bien. Muy interesante eso. La nueva aportación me parece muy, muy importante y muy interesante porque dais la vuelta un poco a la cosa, ¿no? No solamente estáis hablando sobre cómo los escritores eh, utilizan el mundo futbolístico para hablar sobre las cuestiones que les interesen a ellos individualmente, a ellas individualmente, sino que también el mundo futbolístico también es un mundo de lectura. Y entonces habéis dado esa otra óptica, ¿no? De qué leen. Por ejemplo, el artículo de Miren Villalabeitia sobre qué leen, ¿no? Qué leen los futbolistas. Y el último ensayo tuyo, la entrevista, tu reflexión sobre la entrevista, sobre la creación de la aportación que hace el mismo club de fútbol, el Athletic Club de Fútbol, sobre cómo fomentar la lectura y los festivales que crea en torno al mundo literario. Que bueno, hablaremos un poquito de ello más tarde, pero me parece que el libro tiene esa aportación que a mí me pareció muy, muy importante y también innovadora esa aportación. Así es, queríamos que congeniasen los dos mundos, literatura en el fútbol y fútbol en la literatura, ¿no? Eso es, sí, muy bien, muy bien. John, quizás nos podías dar un poco una panorámica de por qué los escritores se fijan en el fútbol para hablar del mundo. Sí, bueno, no sé, la verdad es que me imagino que hay muchas razones, ¿no? Yo siempre tengo presente una opinión que Eduardo Sacheri publicó para presentar su antología de sus cuentos de fútbol, ¿no? Él decía que el fútbol era una manera de hablar de los temas que de verdad le interesaban: amistad, traición, amor, odio, rencor, pasión, sobre todo pasión, ¿no? Cada vez que presentábamos este libro, siempre poníamos un fragmento de una película basada en una novela de Sacheri, que, bueno, es el secreto de sus ojos,
Bueno, yo creo que ese es el título de la película, que luego también fue el título de la novela. Cambiaron el título de la novela para que se adaptara al título de la película y que tuvo un Oscar a película de habla no inglesa, ¿no? Entonces, en ese fragmento descubren dónde pueden encontrar al asesino, porque el asesino es un furibundo seguidor de un equipo de fútbol. Y, y bueno, siempre ese fragmento comenta diciendo, bueno, este hombre puede cambiar de todo, no puede cambiar de casa, de mujer, de religión, pero no puede cambiar de pasión, ¿no? Yo creo que la pasión es una de las fuerzas fundamentales que sirven a los escritores para hablar de fútbol. Me parece, ¿eh? Es decir, yo creo que hay muchas posibilidades distintas sobre cómo se aborda y por qué se aborda el mundo del deporte y fundamentalmente el mundo del fútbol en literatura. Yo creo que en el fondo puede haber muchas razones. Una es esta, la que propone Sacheri, ¿no? Es decir, que el fútbol es la metáfora de la vida. Hay otra razón que tiene que ver con la nostalgia de la infancia, que es un tema que aparece una y otra vez, ¿no? Y yo creo que el tercer punto de interés es la identidad, el hecho de que en una sociedad eh, laica, pues las lealtades y las identidades se centran en elementos también laicos. Y un elemento clarísimo de identidad es seguir o no seguir a un equipo de fútbol. Yo creo que estas pueden ser algunas, ¿no? Bueno, después la verdad es que hay de todo, ¿no? Es decir, puede haber ironía, puede haber humor, pero me parece que lo fundamental está en esas tres razones que antes te comentaba, ¿no? Pasión, nostalgia y amistad y lealtad. Unidas, ¿eh? Que hacen la tercera. No son cuatro, sino tres. John, ¿quieres comentar algo sobre el ensayo tuyo, sobre tu trabajo sobre Pinilla y en cuanto a esta temática? Sí, sí, bueno, sí. Realmente, bueno, Pinilla para empezar, ¿no? Sí que en el momento de la elección yo tuve muy presente algo que está detrás también de la selección de los trabajos sobre este libro, ¿no? Es decir, necesitaba hablar a gente que no iba a conocer excesivamente la literatura que se hace en lengua vasca. Sí que nosotros tenemos 3 o 4 escritores que son más o menos conocidos, bueno, los que hablan siempre, ¿no? Pues Achaga, Kirmen Uribe. En estos momentos quizás también habría que hablar de Katisha Aguirre, pero Katisha no creo que hable sobre fútbol, por lo que yo sé. Y entonces tenía que presentar un trabajo en St. Gallen para gente que pudiera conocer a escritores en castellano. Y entonces, bueno, me fijé en Pinilla. También porque Pinilla para mí ha sido un escritor con el que he tenido una relación especial, diría yo, ¿no? En mi juventud yo lo conocí en un momento en el que él estaba impulsando una editorial que se llamaba Libro Pueblo, una editorial de tipo popular, anticapitalista, que vendía los libros a bajo precio y que además los vendía él personalmente en puestos callejeros, ¿no? Y yo tenía esa gran idea de Libro Pueblo, que yo creo que sigo teniendo los libros en esta casa, y bueno, lo había conocido. Después, evidentemente, asistí también al gran fervor por Pinilla y por su vuelta con esa gran obra Verdes Valles, Colinas Rojas, que me parece que es pues un intento de comprensión total del País Vasco. Pero bueno, a mí la verdad es que más que las grandes historias de Pinilla me gustan las historias pequeñitas. Me gusta La Higuera y me gusta este libro sobre todo porque Pinilla tuvo el humor de hacerse retratar de niño vestido del Atleti en la foto de autor. Bueno,
ese es un texto que a mí me gustaba muchísimo, porque además sigue habiendo muchísimas humoradas. El mismo hecho de que el personaje sea un hombre que mete cromos en sobres, como hizo el mismo Pinilla para poder vivir, y que el libro tuviera como regalo los cromos reales que el hombre aquel en la ficción ellos llaman ensobraban, pues la verdad es que me hacía mucha gracia. Realmente, bueno, Pinilla sí que se apoyaba en la realidad y entonces el libro yo creo que está lleno de elementos quizás tópicos, ¿no? Identidad, el Athletic de Bilbao como forma de reacción y forma de vivir de manera antifranquista, el Athletic de Bilbao como catedral, como religión laica, como forma de identidad. Bueno, había una serie de elementos que me parecían que eran importantes. Como definición de una manera de entender la literatura sobre fútbol. Eh, no diré que es quizás una novela inaugural, pero sí diré que es una novela donde se reúnen muchos de los tópicos que luego he visto que están reflejados en otros autores, ¿no? Quizás no con demasiado humor, esto tengo que decirlo, ¿no? Todo es muy melodramático, es muy trágico, porque hay otros autores que trabajan más elementos paródicos y humorísticos que se dan en los campos de fútbol. No, Pinilla se lo toma muy en serio, esto de ser antimadridista es importante, esto de que el Athletic de Bilbao sea una forma de ser vasco cuando no se podía ser vasco es importante, esto de que tu padre o tu abuelo te lleven de la mano a ver a la catedral, a ver un partido de fútbol es importante, pero bueno, yo creo que Pinilla, que claramente fue un autor que defendía las actitudes antidictatoriales, pues muestra aquí algunos de los tópicos y de los estereotipos, por qué no decirlo, que alberga el mundo del fútbol como forma de reacción política. Ujú, ujú. Muy interesante eso, John. Bueno, alguien ha dicho que quizás ahí se habla mucho de identidad. Yo creo que no solo se habla de identidad, se habla de más cosas, pero bueno, también se habla de identidad, ¿no? Pero no creo que sea el elemento fundacional de esa novela, ¿no? Yo creo que el elemento fundacional de la novela es una mirada política sobre la vida bajo el franquismo y el fútbol como forma de contestación a la situación política. Ujú, ujú. Marimar, para continuar con un poquito sobre este tema, a mí me gustaría que ayudaras a quien vaya a escuchar a este podcast, que entendieran bien el tipo de modelo masculino los diferentes modelos masculinos que van apareciendo en los textos, como el fútbol, como seña de identidad, como está hablando John, pero también si he leído los trabajos bien, también hay cierta resistencia también a un modelo masculino uniforme, que sea completamente normativo, que sea un modelo completamente patriarcal, hay sensibilidad feminista en algunos de los textos sobre este modelo. Coméntanos un poco lo que habéis encontrado vosotros en este tema. Bueno, yo creo que va en la línea de lo que ya adelantaba John y que mencionabas a Cheri, y es que al final, cuando se habla de fútbol en la literatura, se tratan temas que interesan a la sociedad, ¿no? Entonces, al final, cada obra literaria es reflejo del momento histórico en el que se encuentra, y hoy en la actualidad estamos en un momento en que la ruptura con los modelos preestablecidos y con estos ideales del género está en un punto bastante álgido, y eso también se refleja en la literatura. Personalmente me viene a la cabeza cuando en el primero de los números de
cuando hicimos en euskera, yo analicé las obras publicadas en la literatura infantil y juvenil y observé que era muy frecuente que se tratasen esas cuestiones en la literatura infantil y juvenil como una herramienta también de concienciación social. Creo que en general hay mucho intento de transmitir esa conciencia social a través de las obras en las que se trabaja el fútbol. Estoy pensando, por ejemplo, en la obra Yo soy Pichichi, ¿no? En esa de la que habla muy acertadamente Carlos del Olmo. Si bien no, quizá el tema del género sí que tiene un fin, bueno, pues como todas las obras teatrales, ¿no? Un fin catártico, ¿no? Ese reflejo de la caída del héroe, de los sueños no alcanzados, del deseo que rompe el ideal, ¿no? La generación del ideal en la sociedad. Al final son temas que preocupan y son temas que tienen un carácter universal. Incluso diría yo que en el ensayo acerca del Chopo, pese a que estemos hablando de una figura que fue un referente hace ya unas cuantas décadas, sigue hablándose del Chopo como una figura que hoy en día sigue siendo un personaje universal, ¿no? Que tiene unos valores, que refleja un estereotipo social a quien se le asignan unas maneras de comportarse, se espera que reaccione de X manera en X momentos de coyuntura política, de coyuntura social. Entonces yo creo que si estamos hablando del siglo XXI, el tema de género también tiene que estar presente en la literatura, ¿no? A En ver, ese yo punto, quisiera perdón. añadir que uno de los capítulos que no se ha traducido y que por tanto no se ha incluido aquí es el del cuento escrito en lengua vasca. Y en ese apartado sí hay aportaciones de escritoras. Antes dije que, bueno, quiero corregir. Dije que Katisa Aguirre nos interesaba por el fútbol. Bueno, quería decir que en la novela traducida y conocida de Katisa Aguirre, Las Madres, no hay. Pero sí hay un cuento de Katisa Aguirre sobre fútbol y hay un cuento de otra escritora vasca también Ahí con se un de la Cruz. cierto eco, que es Carmele Jallo. No son las únicas, ¿eh? Bueno, quizás luego hablemos de esto, pero la Fundación Athletic Club intenta que los escritores escriban sobre fútbol y entonces hizo una propuesta para tratar el tema tanto a Katisha como a Carmele Jallo, y no son las únicas. Creo que hay una escritora apellidada en Beita que también ha publicado, hay una autobiografía de una jugadora del Atleti también publicada, pero lo que sí quisiera subrayar es que tanto en el cuento de Katisha Aguirre como en el de Carmele Jallo, sí hay, bueno, en el cuento de Katisha Aguirre, por ejemplo, en el momento que los personajes van a Reino, ella se fija en el equipo de fútbol femenino de la universidad. Evidentemente el Atleti sí está en el cuerpo del cuento, pero además hay una referencia expresa a fútbol femenino. Y en el caso de Carmele Jallo es donde puede haber una visión muy personal sobre la figura masculina, aunque en este caso no son jugadores sino espectadores, ¿no? Es un cuento constructum y es un cuento en forma de X. Al principio del cuento, la voz narradora, que es mujer, pues dice que ella lee y su marido ve fútbol, y al final del cuento es al revés, ¿no? Es el marido el que lee y ella se sorprende gritando gol frente a la pantalla del televisor. Pero en este caso es la figura del marido la que evoluciona de una simpleza, digámoslo así, hacia un mundo más complejo, ¿no? Y por tanto sí hay nuevas formas de ver tanto las figuras femeninas como masculinas en la literatura sobre el fútbol. Yo añadiría también el cuento de Aisa de la Cruz, la hincha que estuvo allí, que también forma parte de esa colección que mencionaba John, y también hay un intento de visibilizar, ¿no? La mujer como hincha, que también tenemos presencia, aunque no muchas veces pasemos inadvertidas. Sí, el ensayo de Paloma Rodríguez en vuestra antología ahí destaca, ¿no? Me parece que está escrita desde una óptica feminista, ¿no? De
de desbancar un poco estereotipos, abusos sobre el mundo masculino futbolístico, sobre la figura de la mujer, ¿no? Una instrumentalización y quizá sobre la figura femenina. Me pareció muy interesante todo lo que salía ahí en esa aportación. Ujú. Así es, y va un poco en la línea de lo que de esa quijotización y sanchificación, ¿no? Casi de la que hablaba John previamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues pasemos quizá al último bloque, Ujú, que quería dedicarlo un poco a lo que Miren llama en su ensayo Mensana Incorpore Sano, que me pareció muy acertada su visión, ¿no? La necesidad de no solamente de cultivar el cuerpo y la salud física, sino también la salud mental. La salud mental a través de lo que el mundo de la cultura puede aportar a crearnos como seres más equilibrados, ¿no? ujú, Y parecía que su ensayo fue también una especie de canto un poco anticapitalista también, ¿no? De que la literatura y el deporte en ciertas figuras, que como habéis destacado ya, a veces forman como una fuera de ese mundo social tan regulado por políticas, normativas, economías. Entonces, estas figuras míticas de una forma aportan a aficionados y a lectores en los ujú. cuentos un espacio distinto, ¿no? Donde poder imaginar un espacio diferente. Y Miren, yo creo que Miren en su canto a la lectura hace eso, ¿no? Que la lectura nos sirve para ir a esos espacios que nos apartan o que nos hacen ver con lupa o con un poquito de distancia lo que nuestro mundo nos imposibilita ver a veces, muchas veces, ¿no? Entonces, pues explícanos, Marimar, cómo esos tres trabajos, ¿no? Que, con los que rematáis el libro y John luego al final quizá pueda aportar sus propias reflexiones también sobre ello. Yo creo que la mayor aportación sobre todo desde en la línea del trabajo de Miren Villalabeitia, viene por el hecho de romper el mito de que los futbolistas, ya sean hombres o mujeres, no leen, ¿no? Esa idea, de ese perjuicio de que la gente que se dedica al mundo del fútbol es gente sin cultura, sin incertidumbres, sin preocupaciones sociales de mayor envergadura, ¿no? Entonces es muy interesante porque los primeros resultados de esta aproximación que hace al tema muestran que efectivamente sí leen. Y yo cuando me preguntan sobre este tema siempre digo que pregunten a ver a mis estudiantes de la universidad cuántos de ellos y cuántos de ellas leen, porque se sorprenderían y posiblemente en el mundo del fútbol haya una afición lectora casi incluso mayor que la que hay en algunos títulos universitarios, ¿no? En algunas facultades no puedo evidentemente generalizar, pero depende en qué contextos nos sorprenderíamos. Esos chavales, chavalas que juegan al fútbol de manera profesional también encuentran un lugar en la literatura, también necesitan conocer otros mundos, también se preocupan por los temas sociales por los que nos preocupamos los demás, ¿no? Y de eso también hablamos en mi capítulo, cuando comparto ese diálogo con Galder, y él me recuerda cómo parece que a los futbolistas no se les deja tener un posicionamiento político, no se les deja tener un posicionamiento social, no se les deja actuar o tener voz en ese tipo de discursos y se penaliza incluso cuando lo han tenido, ¿no? Entonces es muy interesante porque parece que asumimos que la gente que se dedica al mundo del fútbol no tiene voz, pero tampoco queremos en parte que la tengan. Queremos que sigan silenciados, ¿no? Entonces, creo que con esos capítulos rompemos como decía, muchos mitos, abrimos la puerta a una reflexión que va más allá, abrimos la puerta a qué actitud tienen que tener los jugadores y las jugadoras con respecto a la difusión de la cultura y con respecto a la visibilización de algunos temas en el mundo del fútbol. La literatura al final siempre es un nicho de controversia. Muchos de los temas que se abordan en las obras literarias tienen que ver con temas que nos preocupan y hacia los que tenemos que tener un posicionamiento casi ideológico político, ¿no? Entonces, que los jugadores y las jugadoras
sean proactivos en el mundo de la literatura, en el mundo de la lectura, que visibilicen la literatura a los niños y las niñas, a mí me parece algo muy enriquecedor y algo que sin duda es rompedor frente a lo que ocurría hacía apenas una generación. Yo sí quisiera añadir que esos tres trabajos son trabajos de distinta factura. El primero de Ana Merino, bueno, de nuestra queridísima Ana Merino, realmente es una reflexión sobre los materiales que ella utiliza en la Universidad de Iowa para acercar a sus alumnos a la lengua y a la literatura en castellano. Entonces, ella utiliza textos tanto literarios, cinematográficos o narrativa de cómic para que sus alumnos se interesen, bueno, que lean y que, bueno, evidentemente aprendan también español y que, bueno, vayan entrando en sus clases. De manera que es una especie de listado de recursos posibles para utilizar la literatura, el cine, el cómic sobre fútbol en las clases. El tercero, de Marimar, es un diálogo con Galder Reguera, en estos momentos el presidente de la Fundación Athletic Club, es decir, digamos, asuntos culturales de este club de fútbol, el Departamento de Asuntos Culturales. Y claro, es que el Athletic ha tenido ahí una preocupación por la cultura, no solo por la lectura. Y el trabajo de Miren Villalabeitia sobre, bueno, no soy yo, bueno, a la vez soy la persona que podría hablar mejor de Miren Villalabeitia, pero quizás soy la persona a la que menos corresponde hablar de Miren. Pues la verdad yo siempre he pensado que ese artículo, cuya idea es de Marimar, iba a ser un poco. Marimar tuvo la idea de hacer una encuesta sobre lectura a futbolistas y yo creo que ese primer acercamiento realmente da muchas claves. ¿Qué pasa? Que realmente sabemos que no es un estudio sociológico, pero sí es lo que se llama una encuesta de aproximación. Un sociólogo me lo dijo muy claramente al principio. Hay dos estratos en la sociedad que no entran nunca en las encuestas, que no responden. Los muy ricos y los muy pobres. Bueno, pues este es un intento de entrar en el país de los ricos para saber qué leen. Ahí la verdad es que tenemos que agradecer a los clubs, especialmente a Leibar, a Morevieta, Real Sociedad, Athletic Club, el Orrio. Y luego sabíamos que había dos jugadores jugando en Chipre que leían mucho y entonces hablamos con ellos, ¿no? Y realmente yo creo que es importante ver lo que estos 13 jugadores entrevistados, jugadores y jugadoras, leen, porque nosotros cuando estábamos trabajando sobre este libro siempre tuvimos que luchar mucho con el estereotipo de que los jugadores no leen, los jugadores no leen, solo juegan a la Play. Pues bueno, habrá jugadores que solo jueguen a la Play y hay jugadores y jugadoras que leen y realmente no poco. Ahí la verdad es que se estudió mucho, bueno, cuáles son no solo el tipo de lectura, sino cuáles son las costumbres de lectura, cuáles son las formas, por qué leen, por qué empezaron a leer, cuáles son sus motivaciones. O sea, que de manera que yo creo que hay respuestas a un mundo que todavía pues hemos podido rascar un poquitín, pero que podría ser muy interesante hacer una investigación mucho más extensa. De hecho, yo juraría que lo que hemos hecho es la puntita del iceberg. Creo que habría mucho que preguntar. Lo que pasa es que es un mundo al que es difícil acceder, ¿no? Estamos muy agradecidos por haber tenido esta oportunidad de tener aunque sea una muestra de la población chiquitita, pero sí que nos han entrado ganas de saber mucho más acerca de este extracto, esta realidad, ¿no? Este ecosistema, porque dentro del ecosistema del fútbol hay muchas realidades, también
nosotros vemos lo que ocurre con los que han llegado al éxito, ¿no? Pero hay muchos futbolistas que se quedan en el camino, entonces sería muy interesante. A mí me gustaría ya saber qué ocurre no con los grandes equipos, sino qué ocurre con las categorías un poquito inferiores, a ver cuál es la realidad. Pero bueno, eso lo hemos tenido que dejar para quizá una investigación futura porque a todo no podemos llegar. ¿Encontrasteis muchas reticencias por parte de los clubes de fútbol o por parte de los jugadoras o no? Hemos tirado un poco de contactos, ¿no, John? Ha sido un poquito No, una bueno, prueba, realmente sí, bueno, pero no se puede llegar, excepto a las dos personas que estaban en Chipre y sí, alguna excepción más. Siempre los contactos hay que hacerlos a través sí. del jefe de prensa o parecido del club de fútbol. De hecho, no éramos nosotros quienes decíamos queremos entrevistar a esta persona y aunque lo dijéramos, no nos hacen. Es decir, es que sobre esto sí quisiera comentar una cosa, y es que la Fundación Athletic Club, por ejemplo, publica, yo no sé si cada año, pero publica anualmente, por lo menos durante 2 o 3 años lo ha hecho, publica pósteres de jugadores y jugadoras del Atleti leyendo. Ajá. Y de hecho había la fotografía de Óscar de Marcos leyendo a Sacheri. Ujú. Evidentemente, bueno, a mí me hubiera gustado mucho que Óscar de Marcos hubiera participado en esta entrevista y en esta encuesta, pero esto hay que hacerlo a través del club, es decir, en el caso, lo digo claramente, es decir, el Eibar lo hicimos a través del Eibar y nos remitió a 6 jugadores, lo hicimos a través de la Real Sociedad y remitió a 1, a Morevieta 1, Athletic de Bilbao 1, y entonces, bueno, pudimos hacer, claro, evidentemente son 13, pero tampoco el universo es muy grande, ¿eh? O sea, Ya. clubes de primera división, tanto masculinos como femeninos en el País Vasco no hay tantos, y entonces encuestar a 13 de 200, pues la encuesta ya empieza a tener cuerpo. La muestra Aún ya es así, algo es representativa, en cierta medida, pero es representativa. no es representativa. Ya eso ya lo sabemos porque evidentemente tampoco nosotros, o sea, siempre hay que No. hacerlo a través del club y es el club quien dice a quién nos tenemos que dirigir. Y tampoco o sea, algunas fueron por correo electrónico a través del club, otras fueron por encuesta telefónica, conversación telefónica, correo electrónico, bueno, fueron cosas distintas, ¿no? Nosotros éramos conscientes de las limitaciones que había a la hora de Muy recoger esos conscientes, datos. muy conscientes, Anabel, éramos muy conscientes, Sí, pero a la vez nos parecía que eso tenía muchísima, había muchísima necesidad de hacerlo, había que Sí, sí, hacerlo, y sí, yo creo que de alguna manera es importante el tipo de conclusiones a las que se ha llegado. sí, 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 sí. Y por último, os quería preguntar, cuando el Atleti organiza estos festivales de lectura, ¿qué tipo de participación, quién acude a estos? ¿Son niños pequeños, son adolescentes, son adultos? ¿Quién acude? Hay diferentes iniciativas dentro de la Fundación Athletic Club. Hay iniciativas que son más globales, por ejemplo, el reparto de libros. Han hecho también un libro de lectura fácil que han llevado a asociaciones. Cada año sacan iniciativas de diferente naturaleza, con la que intentan llegar a un colectivo diferente. Hay veces que han hecho libros que han repartido en el metro para conseguir promover y fomentar la lectura. La semana pasada hicieron el evento Letras y Fútbol para un poco para el público interesado en ese tema. Entonces, son diferentes iniciativas y Ujú. cada año van actualizándolas y van renovándolas. Entonces, salvo algunas que son más estables, como podría ser Thinking Football de cine y Letraqueta Fútbol la de literatura, hay otras que van cambiando. Sí, pero en letras y fútbol, por lo que yo, por mi experiencia, no son niños ni son jóvenes. Ahí asiste, bueno, pues jóvenes talluditos, que diríamos, es decir, a mayores de 20,
entre 20 y 30 y personas mayores. Sí. Y después, la verdad es que también tuve otra experiencia porque la Real Sociedad tiene también una fundación parecida y Correcto. alguna vez que estuve con ellos también los asistentes eran asistentes mayores. Bueno, a ver, a partir de 40, 30, 40 en este caso, ¿no? Yo creo que es público en general, pero no está dirigido directamente ni a niños ni a jóvenes, que los jóvenes pueden acudir, pero bueno, es público en general y personas de edad las que llegan. ¿Es algo típico esto de los clubes vascos? ¿Habéis encontrado? La fomentación, o sea, el hecho de querer fomentar la cultura o ligar el deporte con la literatura. Bueno, y habla de ello en la entrevista que tuve con Galder, menciona un poco esa idea, que esto se hacía en los clubes ingleses, pero no había llegado al mundo de la liga española, ¿no? Entonces, que él llegó con ese planteamiento al Athletic Club y hace, no me acuerdo, hace 12 años creo que era, y que, creo recordar 12 años, y que en ese momento era muy innovador. Ahora mismo, la verdad, está más extendido y hay otros clubes en los que hay cositas, también hay acciones, hay iniciativas, pero en aquel momento, cuando empezó a forjarse todo este movimiento en el Athletic Club, al menos, que es el caso que conozco más de cerca, era nuevo, era innovador. Muy bien. Pues preciosa vuestra conversación. ¿Queréis, nos ha quedado alguna cosa pendiente que os da pena que no hayamos tocado o que falte? No, bueno, yo solo quería añadir un poco que cuando surge este tema, la idea de trabajar en este tema, vamos a ser francos, ¿no? Al final, en el mundo, yo vengo de la filología hispánica y siempre se cree, siempre se entiende que la literatura y fútbol son dos mundos que no pueden converger, ¿no? Que son un matrimonio mal avenido. Y yo creo que lo bonito de estas obras, y creo que se nota cuando se leen, cualquiera de las tres obras, es que John y yo teníamos claro desde el principio que eran un matrimonio bien avenido, un matrimonio que iba a durar muchísimos años en la literatura y el fútbol, que no había ningún motivo por el que poner en duda la posibilidad de relacionar la literatura y fútbol, y creo que lo hemos conseguido transmitir. Evidentemente, los autores que han participado en esta obra estamos muy agradecidos por todas sus aportaciones, pero el modus operandi que hemos intentado del que hemos intentado impregnar la obra, creemos que ha sido ese, ¿no? Ese sí, la literatura y el fútbol pueden convivir, sí, la literatura y el fútbol tienen mucho que decir y la prueba está en que todavía nos han quedado muchos temas en el tintero. Pues muchas gracias. John, ¿quieres la última palabra? No, muchas gracias a ti, Anabel, por esta oportunidad, por este altavoz, por habernos dejado hablar muy tranquilamente de este libro, que por cierto, en prensa ha tenido, bueno, una recepción bastante amplia, pero no en ventas, la verdad. Pues bueno, pues eso tenemos que corregir, mostrar a nuestros lectores el libro, mostrar a nuestros lectores el libro y que aconsejar y recomendar su compra. Agradecer a New Books este espacio, New Books en español este espacio, y a Santi Foz Hernández de que nos haya coordinado, nos haya reunido. Y nada, desearos a vosotros dos una buenísima tarde. Igualmente, Anabel. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, un verdadero placer. Acabas de escuchar un nuevo episodio del canal Estudios Ibéricos, una colaboración entre New Books Network en español y Play Ibéricos, presentación de libros de Estudios Ibéricos online. Puedes seguirnos en redes sociales, Instagram, Threads, X, como Play Ibéricos. Gracias por escuchar New Books Network en español.